Este es un segmento producido por Melissa Manrique y Beatriz Barrionuevo para Radio Universidad, desde la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría. Mujeres que hicieron y hacen historia. Hoy vamos a hablar de una figura destacada por su valentía y humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. María Edwards McClure. Nació en Santiago de Chile en 1893. Provenía de una familia influyente. Su padre era Agustín Edwards Ross, prominente empresario y político chileno, y su madre María Luisa McClure. En la década de 1920, María se trasladó a Europa a estudiar música, estableciéndose eventualmente en París, Francia. Sin embargo, su vida toma un giro drástico con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi en Francia. Durante este tiempo trabajó en la Embajada de Chile en París. A pesar del gran riesgo personal, María se involucró en el movimiento de resistencia y utilizó su posición para ayudar a numerosas personas, especialmente a niños judíos, a escapar del régimen nazi. Su valentía se manifestó en actos como esconder a perseguidos, organizar su transporte seguro y proveer documentos falsos para facilitar su escape. Por sus acciones, María Edwards fue honrada en 1967 con el título de Justa entre las Naciones por Yad Vashem, el memorial oficial israelí para recordar a las víctimas judías del Holocausto. Este honor la destaca como la primera y única mujer latinoamericana en recibir tal reconocimiento, subrayando su excepcional coraje y compasión en uno de los momentos más oscuros de la historia moderna. Su legado es un ejemplo inspirador de cómo la determinación y la humanidad de una persona pueden hacer una diferencia significativa en la vida de otros. Seguidamente escucharemos a María Eugenia Iturralde, doctora en comunicación, docente e investigadora de la UNICEN, quien los introduce en la impronta de María Edwards McClure. En la búsqueda de información sobre María Edwards McClure aparece una referencia constante que señala la falta de reconocimiento hacia su figura. María fue una mujer nacida en Chile, que siendo joven se casó con un diplomático con el que se radicó en París y tiempo después enviudó. Pese a la insistencia de algunos de sus familiares, María no regresó a Chile porque se sentía muy a gusto en el medio social y cultural parisino de la década del 20. Entre julio de 1940 y diciembre de 1944, gran parte de Francia fue ocupada por las fuerzas nazis del ejército alemán. En ese periodo, los soldados se comportaron como amos y señores en las calles de París, arrestando, torturando y matando personas. Más allá del terror impartido por estos actos represivos, parte de la ciudadanía se organizó a través de la llamada resistencia. La ocupación nazi ocurrió cuando María Edwards tenía 46 años y ella integró la resistencia. Esta organización enfrentó al ejército alemán, arbitrando medios para proteger la vida de la población judía, mediante escondites secretos y la producción de pasaportes falsos para sortear los controles de ingreso y salida de Francia. María Edwards, en el marco de las acciones de la resistencia frente a la ocupación alemana en calidad de voluntaria, visitaba la maternidad del Hospital Rothschild para esconder entre sus ropas a los hijos e hijas de madres judías. Ella salía con una elegante capa negra que cubría a los bebés y a las bebés y pasaba frente a los soldados alemanes que custodiaban la puerta del nosocomio. Las criaturas se quedaban unos días en su departamento
y luego, junto a identificaciones falsas que ocultaban su identidad judía, eran entregadas a familias que formaban parte de la resistencia o eran llevadas a orfanatos. María fue capturada por la Gestapo, la policía secreta oficial de la Alemania nazi que operaba en los territorios ocupados. Ella salvó su vida por pertenecer a una católica, poderosa y adinerada familia chilena. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, ella siguió en contacto con algunas de las personas que logró sacar de esa maternidad. Y con los años, esas personas lograron reconstruir cuál era el vínculo que les unía a María y saber por qué permanecían vivos y vivas mientras sus padres y madres habían fallecido. En 1960, María, empobrecida, regresó a Chile y nunca brindó demasiados detalles sobre su vida durante la guerra. En 1972 murió en su país de origen. En el año 2010, una bisnieta de María viajó a Alemania y tomó contacto con algunas de las personas rescatadas de la maternidad. A raíz de las indagaciones que hizo, publicó un libro y algunas notas en el diario El Mercurio, que pertenece a la familia Edwards, con el objetivo de recuperar la historia de María y dar a conocer qué es lo que ella había hecho. Esta historia se conoce poco, tal vez el horror de la Segunda Guerra Mundial fue tal que la figura de una mujer que salvó la vida de algunos niños y niñas de procedencia judía puede circunscribirse a una serie más de acciones de la resistencia. Pero lamentablemente no nos asombra que la historia de una mujer chilena que vivió en Europa en la década de 1940, que se involucró políticamente al punto de poner en riesgo su vida, no sea conocida ni en el país donde formó parte de la vida social y cultural durante algunos años, ni en su país de origen. Escuchábamos a María Eugenia Iturralde, doctora en comunicación, docente e investigadora de la UNICEN. Hoy hemos hablado de María Edwards McClure, que por su empatía y compromiso con la humanidad la impulsaron a actuar en defensa de los más vulnerables. De esta manera concluimos este micro. Nos volvemos a encontrar el próximo con más historias de mujeres que se atrevieron.